Bueno, entonces un cordial saludo para los estudiantes de grado 11. Bienvenidos a este nuevo periodo. Y en grado 11 Ciencias Sociales, pues nosotros venimos tratando el tema de la Guerra Fría. Entonces, en esta clase vamos a ver un poquito cómo es que termina esa Guerra Fría, qué pasó después y cómo esa finalización de la Guerra Fría pues nos dice muchas cosas de lo que está pasando actualmente. Bueno, entonces esa es la intención, que nosotros podamos vincular ese momento histórico, finales del siglo XX, para poder entender hoy en día cómo está configurado el mundo, cómo son las relaciones entre las potencias. Entonces vamos a comenzar. Si ustedes ven ahí, pues de fondo está la imagen de la caída del muro de Berlín, ¿no? Que es el acontecimiento fuerte que marca la finalización de la Guerra Fría. Entonces, ¿qué balance nosotros podemos hacer de esa Guerra Fría? Pues podríamos decir varias cosas. La primera es que por la carrera espacial, pues hay mayor tecnología, hay un avance tecnológico significativo como resultado de la Guerra Fría, ¿no? Entonces, por supuesto, tenemos todos los avances, el uso masivo del Internet, la llegada del hombre a la luna, la conquista del espacio. Ese es un resultado de la Guerra Fría. Pero además tenemos un armamento más desarrollado, y ese armamento más desarrollado nos lleva como humanidad a una gran contradicción, y es que el ser humano finalmente construyó por sus propios medios e inteligencia el poder suficiente requerido para hacernos desaparecer como especie. Entonces, fíjense que esa va a ser una de las grandes contradicciones del siglo XX. Desarrollamos mucho armamento, las potencias quedan muy armadas, pero también ese armamento tiene la capacidad no solo de hacerle daño al enemigo, sino tiene la capacidad de destruir el mundo entero y destruirnos a nosotros como especie. Entonces, ese es un resultado muy claro de la Guerra Fría. ¿Qué más podemos decir? Como resultado de la Guerra Fría, veamos este tercer aspecto, eh, nosotros vamos a tener un modelo económico predominante. Recuerden ustedes que en la Guerra Fría había un choque entre dos visiones de organizar la economía y la política. Por un lado el capitalismo y por el otro lado el comunismo. Con la caída del muro de Berlín, ¿cuál es el modelo económico que va a quedar? Pues el modelo económico que defiende los Estados Unidos, que es el modelo económico capitalista. ¿Eso a qué va a llevar? Que el mundo entre en una ola de, digamos, de crecimiento económico, pero sobre todo la idea de que lo que hay que hacer es consumir mucho para hacer crecer la economía. Y ese modelo económico capitalista pues va a tener una gran contradicción interna, y es que es un modelo ecológicamente insostenible. Entonces es muy difícil sostener un modelo económico que cree que todo el tiempo hay que crecer y crecer la economía cuando nosotros tenemos unos recursos naturales limitados, ¿sí? Y cuando se tienen recursos naturales limitados, pues porque la tierra es una sola, es muy difícil hacer crecer por siempre esa economía. Por eso tenemos también esos grandes problemas ambientales, ¿no? Como el calentamiento global. Entonces, fíjense en que lo que estamos viendo de ese balance es un modelo económico que se impone, pero un modelo económico que también va a traer fuertes contradicciones, ¿cierto? En materia política, veamos este cuarto aspecto. En materia política, nosotros vamos a tener un modelo político democrático. La democracia participativa se impone como forma organizativa a la mayoría de los estados del mundo, ¿no? Pues una democracia basada en el sistema de elecciones, también con muchas problemáticas a su interior, sobre todo cuando hablamos de que si eso implica que la gente viva mejor en los países, pues habría que verlo con calma, pero por lo menos ese fue el modelo político que se impuso. Y en el mapa político, el último aspecto es la reunificación de Alemania, pero no solo la reunificación de Alemania, sino la independencia de varios países que hacían parte de la Unión Soviética. Ahorita lo vamos a ver con más detalle. Entonces, fíjense ustedes este balance que nosotros podemos hacer de la Guerra Fría. Es un balance, insisto, que nos va a traer como también varias contradicciones, ¿cierto? Entonces, por un lado tenemos
mayor tecnología, que lo podemos estar disfrutando hoy en día. Fíjense que estamos haciendo uso justamente de esas tecnologías para desarrollar, por ejemplo, nuestras clases, ¿cierto? El armamento, pero de nuevo, la contradicción, el ser humano pone todo su desarrollo tecnológico, pero también nos pone en riesgo de extinguirnos como especie. Un modelo económico capitalista, pero un modelo económico capitalista que no ha superado el tema de la pobreza, un modelo económico capitalista que hace que en muchas partes del mundo se acumule muchísimo dinero, pero que en otras partes falte, y ese modelo económico entra en crisis. Nosotros lo podemos ver con mucha claridad en estos momentos de pandemia, por ejemplo. Entonces, este modelo económico capitalista creía que los estados no tenían que controlar nada, que el mercado solo distribuía de manera justa, y fíjense ustedes lo que pasa en medio de la pandemia, ¿no? Que ahí los mercados desaparecen, la empresa privada desaparece, y de nuevo todo el mundo le está diciendo al Estado, Estado, por favor, ayúdenos, Estado, por favor, subsidios. Entonces, esas son las contradicciones que hay de ese modelo económico capitalista. ¿Listo? Un modelo político democrático, que es el que se impone la mayoría en los países, como por ejemplo en Colombia. Y vamos a ver este último aspecto, que es cómo se configura nuevamente el mapa político. ¿Vale? Bueno, entonces, vamos al siguiente aspecto, que sería ver cómo se ha modificado el mundo. Entonces, fíjese, aquí nosotros estamos viendo un mapa eh, que nos muestra cómo era la configuración durante la Guerra Fría, ¿de acuerdo? Entonces, lo que está en verde corresponde a la OTAN. Recuerden ustedes que la OTAN, la Organización del Tratado Atlántico Norte, eran los países que estaban apoyando, respaldando a Estados Unidos, el bloque capitalista, y por el otro lado tenemos el Pacto de Varsovia, que eran los países que estaban apoyando el bloque comunista, ¿de acuerdo? Entonces, en la parte de arriba, nosotros tenemos un mapa general, y aquí tenemos entonces por un lado el tema de la OTAN, Europa, Estados Unidos, y por el otro el tema del Pacto de Varsovia. Aquí en la parte de abajo, entonces nosotros tenemos esta parte del mapa de Europa y Asia ampliada para ver cómo era esta relación. Este era el mapa durante, insisto, durante la Guerra Fría, como ustedes pueden ver, la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pues ocupaba lo que hoy en día es el espacio de varios países, fíjense ustedes, como Polonia, por ejemplo, ¿cierto? Una parte de Alemania, fíjense, aquí está, Checoslovaquia, Hungría. ¿Mm? Y entonces la idea es ver cómo es que este mapa se va a transformar. Entonces, para esto hay una herramienta muy interesante que yo les propongo. Tomen nota de esta página, geacron.com, y vamos a ver un momentico esa herramienta y cómo nos permite también analizar mapas. Entonces, vamos a pasar aquí a esta página de internet que se llama Geacron. Entonces, ¿qué es lo que nos permite esta página? Ver cómo se ha transformado el mapa político a través del tiempo. Entonces, lo tenemos en la actualidad, 2020, y entonces nosotros podemos ver el mapa, pero nos vamos a trasladar hacia la Guerra Fría. Entonces, por ejemplo, si nosotros pensamos cómo era el mapa en 1980, entonces fíjense en ustedes cómo nos cambia, ¿no? Cómo nos cambia el mapa. Fíjense en esta parte, lo que está en amarillo, que es la Unión Soviética. ¿Mm? Toda esta parte de aquí vamos inclusive como a marcar dónde es que está, mire hasta dónde llega la frontera de la Unión Soviética. Gigante, grandísima. Entonces la vamos a marcar. Ahí nos vamos a fijar en esa parte del mapa para ver cuáles eran los cambios que se fueron dando. Entonces, fíjense, eso es lo que nosotros tenemos durante la Guerra Fría, 1989 más o menos el mapa se va a mantener igual. Ya en 1989 empieza la decadencia de la Unión Soviética y vamos a empezar a ver qué es lo que pasa en los años siguientes, ¿cierto?
la caída del muro de Berlín a finales de 1989 y entonces en los años que siguen los países que están ahí alrededor de la Unión Soviética empiezan eh, pues a pedir su autonomía y su independencia, ¿cierto? 1991 y miren en el año que sigue ya cómo es que va a cambiar el mapa. Fíjense, en 1992. Miren ya todos estos países, cómo es que esta frontera de la Unión Soviética cambia. ¿Se fijan? Entonces, regresemos un poquito. Fíjense, en 1991 todo lo que está en amarillo era la Unión Soviética, mientras que ya en 1992, en esa parte que dibujamos, va a haber nuevos países, y sobre todo aquí en esta parte sur, nuevos países que van a ganar la independencia. ¿Listo? Y por eso es que ya decimos que este gran país amarillo que está acá, pues ya se transforma, ya no va a ser más la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, sino que va a ser lo que hoy en día conocemos como Rusia. ¿Bien? Entonces, bueno, eso para ver cómo es que el mapa cambia. ¿Listo? Les insisto que esta herramienta es bien interesante porque nos permite ver a través del tiempo cómo es que este mapa político se transforma. Varias veces lo hemos dicho que el mapa, justamente el mapa político nos muestra eso, las relaciones políticas que hay en el mundo y cómo se transforma. Por ejemplo, si nosotros pusiéramos esto mucho más atrás, en 1500, pues el mapa por supuesto va a ser completamente diferente. ¿Sí ven? Y así podemos nosotros ver esos cambios que han habido en el mapa y en el mundo político a través del tiempo. Entonces es una herramienta muy, muy interesante para que ustedes se exploren. ¿Listo? Bien, entonces pasemos de nuevo a nuestra presentación. Y vale, entonces ahí vemos cómo es que nos cambia el mapa político. ¿Listo? Después de la desintegración de la Unión Soviética. ¿Y qué otras cosas cambian también en el mundo y en el mapa? Pues, ¿qué va a pasar con los países que cuando cae la Unión Soviética siguen manteniendo el régimen político comunista? Pues que básicamente quedan aislados o bloqueados. Hay dos casos que uno puede identificar claramente. Uno es Cuba. Entonces, ¿qué va a pasar con Cuba? Cuba mantiene su sistema político comunista y Estados Unidos, que está ahí cerquita, va a poner una política de embargo. ¿Y qué es una política de embargo? Pues castigar básicamente a todas las empresas que hagan negocios con Cuba. Entonces, bloquearla económicamente, que no pueda salir a comprar nada en el mercado, ¿cierto? Tratar de presionarla económicamente para que cambie su sistema. A pesar de todas esas presiones, pues Cuba mantiene su sistema político y ya la visión, como podemos ver en esta caricatura que les pongo, es que pues todo el tiempo le están diciendo a Estados Unidos, ya, deja el embargo, no más embargo a Cuba. Pues no tiene ningún sentido seguir embargando a un país y bloquearle las decisiones autónomas que ha tomado. Pero bueno, ese es un ejemplo. El otro ejemplo sería el aislamiento de Corea del Norte, ¿cierto? Aquí la imagen que ustedes tienen debajo de Corea del Norte es justamente la frontera que hay entre Corea del Norte y Corea del Sur. Si recordamos lo que vimos durante Guerra Fría, ustedes saben que el conflicto bélico entre Corea del Norte y Corea del Sur no terminó con un tratado de paz, sino que terminó con un armisticio. ¿Esto qué quiere decir? Que ellos lo que tienen es un alto al fuego, un acuerdo, digamos, de no agredirse mutuamente, pero no hay un tratado de paz como tal. Es decir, que siempre permanece una tensión política, una tensión militar en esa frontera. Y ahí ustedes tienen justamente la línea que marca la frontera entre esos dos países, que es la foto que les estoy mostrando. Entonces, esos serían dos ejemplos de qué pasó con los países que a pesar de la caída de la Unión Soviética mantienen el modelo comunista. Bueno, y entonces, ¿quiénes se postulan como las nuevas potencias del siglo XXI? Entonces, el siglo XX tenía como potencias, por un lado, a la Unión Soviética y por el otro lado, a Estados Unidos. Ya en el mundo actual que vivimos, posguerra fría, ese panorama nos cambia
y entonces nosotros tendríamos que pensar quiénes se postulan como esas nuevas superpotencias. Entonces tenemos por lo menos tres candidatos sobre los cuales hablar. Entonces, uno sería, por supuesto, Estados Unidos, el histórico vencedor de la Guerra Fría, con un modelo capitalista. Después de la Guerra Fría, Estados Unidos va a tener muchísimas invasiones en Oriente Medio. Esto es muy importante que lo tengan presente, porque la política de Estados Unidos no fue de respeto a los otros países, sino por el contrario, como decir que ellos tenían el derecho de invadir otros países del mundo, por ejemplo Irán, por ejemplo Irak, por ejemplo Afganistán, eh, digamos, ha tenido una política exterior muy fuerte Estados Unidos, ¿no? Actualmente cruzando una crisis como potencia fuerte. Esta generación, ustedes y yo estamos viendo a un Estados Unidos, por supuesto por la pandemia del COVID-19, con un liderazgo completamente perdido, con muchas protestas internas, entonces digamos que este panorama está cambiando, pero de alguna manera todavía es referencia, inclusive por eh, el uso, por ejemplo, del idioma que ellos imponen al mundo, como inglés, como la lengua en la que se entiende el mundo, como la lengua de intercambio, y por supuesto por la moneda que impusieron, que es el dólar, que finalmente también es la moneda básica de intercambio. Entonces ese es como nuestro primer candidato. Nuestro segundo candidato para que pensemos en las nuevas potencias en el siglo XXI va a ser la Unión Europea. Y la Unión Europea, o sea, la Unión Europea es un proyecto de integración entre varios países de Europa y ese proyecto de integración pretende, por supuesto, fortalecer su economía interna para ser una potencia de cara al mundo. Y esos son los retos que tienen actualmente, los retos de la integración. Porque si ustedes pues han sido atentos a las noticias, se dieron cuenta que el año pasado Inglaterra, un país fundamental dentro de esa integración de la Unión Europea, pues decidió salirse de la Unión, ¿no? Que eso fue el famosísimo Brexit. Entonces, tiene esos retos la Unión Europea de la integración, de cómo algunos países se quieren salir, entonces digamos que también es un cambio permanente el que se está dando actualmente en la configuración de esas potencias. Y finalmente tenemos al gigante asiático, China. Bueno, y de China también habría que decir varias cosas. Durante la Guerra Fría, China mantuvo un régimen comunista liderado por Mao Zedong y de alguna manera las decisiones que tomaron les permitieron crecer muchísimo económicamente, sobre todo al volverse como grandes productores del mundo. Actualmente, en teoría, China mantiene un régimen comunista. Y les digo en teoría porque en teoría tienen el partido único y sus gobernantes se dicen ser comunistas, pero en la práctica, como se ha comportado, pues es un país que está produciendo muchísimo y que sigue de alguna manera las reglas del capitalismo para crecer. Entonces China es como ese gran intermedio de, en teoría, ser comunistas, pero en la gran práctica de la vida juegan un papel dentro del capitalismo muy importante, sobre todo por la población que tienen. Es el país más poblado del mundo, entonces por supuesto lo que ellos decidan como nación mueve muchísimo la economía mundial. ¿Y qué está pasando actualmente? Porque fíjense que ustedes están viviendo un momento realmente histórico, ¿no? Todas estas potencias parece que vamos a tener un antes y un después de la pandemia que estamos viviendo. Y por supuesto esto va a pasar con China. Sí, es un candidato a ser potencia mundial, pero hay que ver el antes y el después. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo es que ellos están manejando este tema? Y fíjense ustedes que estos tres potencias que les estoy señalando también son candidatos a algo importante que se tiene que presentar en los próximos meses y es el desarrollo de la vacuna para el COVID-19. Por supuesto, de dónde venga esta vacuna o quién logre hacer esos desarrollos va a marcar también un punto importante en esta relación de quienes se postulan como potencias del siglo XXI. ¿Y de dónde se espera que salga? Probablemente de los laboratorios norteamericanos o
de las universidades europeas o de China. Son también precisamente los candidatos, ¿no? Como a mostrar eso. Vamos a ver qué va a pasar entonces en esta época. Con todo y eso, este siglo XXI, nuestro mundo actual, nos pone de nuevo, son las contradicciones. Y es importante entender cuál es el mundo que nos rodea para nosotros también como individuos tomar posición. Y en este mundo que nos rodea, la gran contradicción es la siguiente. El siglo XXI es el momento histórico donde hay más producción, es decir, hay más riqueza. En el mundo se acumula muchísimo más dinero que en ningún otro momento en la historia, ¿sí? Pero la gran contradicción es que eso no significa que la gente viva mejor. Es decir, hay más riqueza en el mundo, pero no hemos podido garantizar, por ejemplo, que toda la humanidad salga de la línea de pobreza. Ahí eso nos pone a pensar algo fundamental, y es que una cosa es que la riqueza se acumule y otra es cómo se distribuye. Piensen ustedes en el caso colombiano. Cuando nuestros ministros de Economía dicen que el Producto Interno Bruto, es decir, el tamaño de la economía del país, crece permanentemente, eso es cierto. Y si uno ve las cifras, crece. Pero cuando vamos a ver si eso significa necesariamente que la gente viva mejor, pues no siempre es así. ¿Por qué? Porque cuando hay más dinero no quiere decir que se distribuya mejor. Y eso es lo que está pasando actualmente. Sí hay más dinero, pero hay mucha gente que no tiene los servicios básicos, y esos son los nuevos retos que tenemos que pensar pues como ciudadanos del siglo XXI. Bueno, entonces miremos un poquito de esto que hemos hablado en el mapa, como para contextualizarnos y relacionarlo bien con la parte de geografía. Entonces, volvamos a nuestro mapa. No ya en 1590, démosle un adelantar rápido, digamos cómo se transforma. De nuevo les recomiendo muchísimo esta herramienta, ¿cierto? Bien cómo se ha transformado el mapa, ya es más cercano a lo que nosotros conocemos, y estamos en el año 2020. Entonces, recapitulemos un poquito. ¿Qué dijimos? Dijimos que habían unas potencias, ¿cierto? Que habían seguido siendo comunistas y que quedaron aisladas. ¿Cuál? Cuba. ¿Cuba dónde está? Ustedes me imagino que están haciendo su análisis de geografía diciendo, sí, yo ya sé, cuando yo estaba en clase con la profe Catalina, lo ubicaba fácil en el mapa. ¿Ya lo ubicaron? Para los que no, entonces se los pueda señalar. Este que está aquí es Cuba. Y esta isla pequeñita, pues fue la que mantuvo el sistema comunista hasta hoy. Pues fíjense ustedes dónde está, cómo está de cerca Estados Unidos. Estados Unidos es este, quienes no están ubicados. Y entonces, bueno, Estados Unidos haciéndole toda su política de control. ¿Cuál es el otro país que sigue siendo comunista? Corea del Norte. ¿Dónde ubicamos Corea del Norte? ¿No? En la parte de Asia. Entonces me imagino que ya todos me están señalando con el dedo dónde es, y si no, tenemos que repasar un poquito de geografía, pero yo se los voy a señalar acá. Entonces este de aquí es Corea del Norte, y este Corea del Norte pues también va a quedar en una política de tensión permanente y de aislamiento con Estados Unidos. Ahí con el mapa ya les puedo explicar algo también de Corea del Norte que no les había dicho, y es que, por ejemplo, cuando Corea del Norte amenaza con lanzamientos nucleares, pues amenaza con lanzamientos nucleares hacia Estados Unidos, ¿cierto? Fíjense ustedes, pues aquí estamos viendo el mapa plano, pero por supuesto la Tierra es redonda, y ellos lo que hacen es apuntar aquí sobre el Pacífico. Aquí lo que seguiría pues es Estados Unidos, ¿cierto? Entonces en esa dirección apuntan sus misiles y hacen como todos esos cálculos, y todo eso pues son presiones internacionales. Entonces eso es con lo que tiene que ver con los países que siguieron siendo comunistas. Y cuando nos referimos a los candidatos a ser potencias, pues ¿quiénes son esos candidatos a ser potencias? De nuevo, Estados Unidos. Ya saben ustedes dónde está, acá. Estados Unidos, candidato a ser potencia.
la Unión Europea. Entonces aquí hay varios países, le voy a hacer un circulito acá, varios países de acá que integran ese proyecto de la Unión Europea. Y cuando yo les contaba que Inglaterra se quiso salir, ¿cuál es Inglaterra? Este país que está acá. Este país que está acá el año pasado dijo, no más, yo me salgo. No voy a estar más en ese proyecto de la Unión Europea, pero pues es el otro candidato. Bueno, entonces tenemos acá los Estados Unidos, tenemos la Unión Europea y el otro gran candidato es China, que es este de acá. Entonces, fíjese. ¿Qué pasa en un mundo interconectado? Pues que lo que hagan las potencias afecta al resto de países. Y eso pues nos afecta ¿a qué? Pues a las regiones del mundo. ¿Cuáles son las otras regiones del mundo que quedan? América Latina, nuestra región, nosotros como países latinoamericanos pasando por una pandemia muy fuerte, con unos sistemas de salud débiles, eso también ha hecho todavía más complicado lo que está pasando. Por supuesto África, ¿no? La otra región del mundo que también va a tener varios inconvenientes con esto que está pasando. Aquí ya vamos a tener Oriente Medio, los países petroleros, estos que están acá. ¿Mm? Y bueno, los países de Asia, India, que también tienen unos retos de integración importantísimos. Ya que les mencioné lo de la pandemia, como para que estemos muy pendientes, a qué países les ha ido como relativamente bien manejándolo, a estos países de acá, por ejemplo, Corea del Sur. Han tenido un manejo interesante de todo el tema de la pandemia. Eso para analizar lo que nosotros veníamos diciendo en nuestra presentación. Entonces volvamos hacia nuestra presentación. Acá. Entonces, bien, las nuevas potencias y el reto que hay. Nuestro gran reto como ciudadanos, chicos del siglo XXI. Hay más riqueza, pero no se vive mejor. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como ciudadanos para cambiar eso? Esas son como las grandes apuestas que ustedes van a tener. Y para finalizar, entonces, ¿qué podemos decir después de la Guerra Fría, haciendo un análisis como contemporáneo de potencias? Claramente vivimos en un mundo globalizado. Ese término globalización que se ha hecho muy famoso significa muchas cosas. Significa que hay un mundo interconectado, eso es cierto. Es decir, que lo que pasa a un lado del planeta nos afecta a todos. Por desgracia, esta pandemia nos ha mostrado con claridad que eso es más cierto que nunca, ¿cierto? Lo que pasa a un lado del planeta nos puede afectar a todos por las conexiones que tenemos internas. Por supuesto, esa globalización también está muy marcada por el tema tecnológico. La tecnología también nos permite estar más interconectados. El hecho que hoy en día ustedes rápidamente puedan saber qué está pasando en Vietnam o qué está pasando en Europa o qué está pasando en un país africano, porque las comunicaciones están completamente cruzadas, hace todavía que seamos mucho más conscientes de ese mundo interconectado. O el hecho de que la bolsa de valores de algún país o de alguna potencia caiga y automáticamente eso se sienta como en la economía mundial, ¿no? Entonces estamos hiperconectados y esa es una característica de la globalización. Por supuesto, el problema medioambiental, lo que les decía, las enfermedades, lo que estamos pasando ahora, las guerras, las crisis económicas, las tecnologías, nos hacen conscientes de ser parte de un mismo planeta. Esa es una visión de la globalización, pero por supuesto que también hay otras, y es cuáles. Pues las desigualdades y las luchas por los derechos también se globalizan. Eso es muy claro con lo que pasó, por ejemplo, en Estados Unidos. Y qué bueno que todo esto con lo que lo podamos entender mejor con lo que está pasando actualmente. Fíjense ustedes cómo pasa un hecho concreto en Estados Unidos y es que un policía, por supuesto abusando de su autoridad, acaba con la vida de un ciudadano afroamericano, ¿no? Si viviéramos en otra época de la humanidad, seguramente ese hecho hubiese sido importante únicamente para esa ciudad, no más, por mucho para ese país.
pero en un mundo globalizado donde la comunicación y la gente ve en tiempo real lo que está pasando, puede tener unos efectos mayores. Fíjense en cómo esas protestas norteamericanas también llevaron a protestas en otra parte del mundo. Entonces, eh, las luchas por los derechos también se leen en otra parte del mundo, no es de otra forma que ustedes puedan interpretar que, por ejemplo, en Inglaterra, supremamente lejos, ¿cierto? Cruzando el océano, la gente también saliera a decir, las vidas negras importan, y entonces hacemos todos unos simbolismos, nos arrodillamos, botamos estatuas. ¿Por qué? Porque es un mundo globalizado. Y en el mundo globalizado las luchas por los derechos también se globalizan. Un ejemplo de ello es propuestas como la de Progressive International, que es como una propuesta de intelectuales muy nueva, esto es en mayo de este año, y que se están pensando como el tema de la pandemia y el desarrollo alternativo en el mundo. Ahí está la página si la quieren ver, interesante. Y otro ejemplo, por supuesto, más claro es el Foro Social Mundial. El Foro Social Mundial fue una apuesta que comenzó en Porto Alegre, en Brasil, en el año 2001. Y este Foro Social Mundial surgió como respuesta al Foro Económico de Davos. En Davos, en Europa, se reúnen las potencias económicas y los pueblos del mundo o las organizaciones sociales que no están de acuerdo como con el sistema impuesto, dijeron, bueno, nosotros también nos vamos a reunir para pensarnos que otro mundo es posible. Y de ahí surge esta idea del Foro Social Mundial, y ese es su lema. Acá está en portugués, otro mundo es posible. Entonces ese pensarse otro mundo es posible es pensar que otras economías son posibles. De hecho, el Foro Social Mundial de este año fue sobre economías transformadoras, acabo de terminar, fue virtual. Bueno, y entonces son espacios donde la gente discute eso, qué alternativas nos pensamos a este modelo de desarrollo, cómo dejamos de hablar de acumulación económica y más bien hablamos de bienestar. ¿Sí? Ahí hay una cantidad de debates que pues es lo que nosotros nos tenemos que pensar, insisto, como ciudadanos del año 2020, es lo que nos corresponde en nuestro tiempo histórico. Bueno, entonces, hecho este recorrido, ahora sí viene como la parte que ustedes van a trabajar, chicos. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra actividad? Nuestra actividad va a ser la siguiente, acá se las tengo subrayaditas. Entonces dice, reflexionar sobre la situación económica y política actual, o sea, lo que nos está pasando hoy en día, cómo está el mundo hoy en día, teniendo en cuenta el contexto explicado en la clase. ¿Listo? Entonces, en ese análisis que ustedes me van a hacer, pues me van a demostrar que sí tomaron en cuenta como las explicaciones que hubo en clase o que investigaron más, en fin. ¿Cómo va a ser usted esa reflexión? No, como yo me siento a pensar sobre la situación eh, internacional, geopolítica, del mundo actual, ¿cómo lo voy a hacer? A través de la forma que usted más se le facilite. Si se le facilita la escritura, entonces lo puede hacer a través de un texto escrito, un texto argumentativo de máximo una página. ¿De acuerdo? Si a mí se me facilitan otras formas creativas, profe, yo quiero hacer ese análisis a través de una infografía. Perfecto, súper válido. Entonces puede presentar una infografía o cualquier otra forma creativa que usted elija. Está bien. ¿Listo? Simplemente me dice, vea, profe, yo lo quiero hacer a través de esta forma que se me ocurrió. Está perfecto. Yo les doy esas opciones, pero ustedes me presentan el análisis que quieren. Más que la forma, me interesa el análisis que hagan. ¿Listo? ¿Qué les voy a calificar? Esto sí ténganlo muy presente, así sea un texto, sea una infografía, sea la forma que usted elija. Le voy a calificar la claridad y profundidad en la argumentación. Es grado 11, entonces yo espero que su argumentación sea profunda. Ustedes en grado 11 ya me van a salir de la zona de confort de el mundo está mal porque la vida quiso que fuera así, o el mundo está bien porque la vida es bonita y es así. No, nosotros en sociales damos explicaciones históricas, políticas y económicas a lo que está pasando. Y entendemos que lo que vivimos nosotros hoy en día es resultado de decisiones humanas, ¿de acuerdo? Es resultado de decisiones humanas
que invierten en salud o no invierten en salud o toman determinadas decisiones y eso es lo que nos vuelve analistas sociales. Entonces esa es la actividad, chicos. Ustedes me van a presentar un análisis del mundo contemporáneo donde me van a demostrar que argumentan y que además pues vieron esta clase con cuidado y que se apropiaron de las categorías que explicamos en clase. Eso es todo. Cualquier duda, pues quedamos pendientes por correo. Voy a tener también unos espacios con ustedes como de diálogo. Ahí en el blog les voy a poner cómo es que vamos a hacer esos espacios por si tienen dudas también para que podamos intercambiar. Y bueno, chicos, mucho ánimo, que continúen con sus estudios y bueno, que estos análisis sociales también nos permitan vivir como con más compromiso, con más coherencia y con más conocimiento. Un saludo a todos, muchas gracias.